Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque en tu palabra encontramos sorpresas, encontramos cosas ocultas que jamás habíamos escuchado, profundas. También encontramos cosas sencillas, accesibles, pero todas ellas, Señor, necesarias para nuestra vida, para crecer espiritualmente. Hoy te entregamos este tiempo. Te pedimos que a través de nuestro verdadero Maestro, el Espíritu Santo, nos guíes a toda la verdad, al conocimiento y nos ministres en aquello que cada uno de nosotros requiere. Te lo pedimos, te damos gracias, te alabamos por Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a ver, como escuchábamos, algo que parece sencillo, pero es sencillo, pero no por eso menos práctico, menos útil, menos edificante. Y es que hoy vamos a hablar de un hombre que precisamente por su vida sencilla tal vez no hemos oído de él. Para aquellos que no hayan oído, hoy les voy a presentar a Obed-Edom. Obed-Edom. Para ubicarnos un poquito, después de que el pueblo de Dios salió de Egipto y vagó por el desierto, vemos que Josué introduce al pueblo, cruzan el Jordán, se instalan. Cuando Josué va a morir, reparte el territorio que ya tenían conquistado entre las 11 tribus que iban a recibir heredad, y se empiezan a gobernar por medio de jueces. Luego llega el rey Saúl, que ya lo vimos como el pueblo lo pide, y cuando él desobedece y es desechado por Dios, viene el rey David. Bueno, en los tiempos del rey David estaba, de todos modos, siempre en la vida de Israel hubo tiempos, hubo territorios en los que eran atacados por diferentes de los pueblos que estaban allí cercanos, que no habían sido completamente eliminados. En este caso, estaban ellos en unas batallas con los filisteos, les habían tomado algunas ciudades, y en una batalla que ellos pierden, ellos llevaban el arca, pero en esta batalla que pierden, capturan el arca y se la llevan a su tierra, y la tienen allí ellos un tiempo. Me parece que la tienen como 6 meses. Pero esos 6 meses fueron de tormento para los filisteos, porque derribaba a sus ídolos, los hacía caer por tierra y se rompían, y la cambiaban de una ciudad a otra. Estuvo en 5 ciudades filisteas. Y entonces, pero en todos los lugares donde iba, el pueblo enfermaba. Le salían unos, no se sabe exactamente qué, pero eran como unos tumores en sus partes íntimas. Entonces, a la vez que parece que o sufrían una plaga por ratones, o ellos consideraban que esa enfermedad se la transmitían por medio de los ratones. El caso es que después de 6 meses de probar en todos lados dónde tenerla y no alcanzar ningún beneficio de ella, deciden regresarla al pueblo, y entonces la montan en un carro de madera tirado por bueyes, por unas vacas, de hecho, por unas vacas que estaban criando becerros. Les quitan los becerros, y eran unas vacas que jamás habían sido
puestas en una yunta o en un carro. Y se pone allí el arca a la vez de unos como recompensa o como una, ¿cómo sería? Como un desagravio que les entregan porque reconocen que estuvo mal que se hubieran llevado esa arca. Y entonces deciden que van a entregar 5 ratones y 5 montículos de oro en forma de tumores. Entonces, uno por cada ciudad que había sido asolada. La ponen en ese carro y la dejan que la carreta se acerque a un territorio, a una ciudad que se llamaba Bet-Semes. Esta ciudad de Bet-Semes está cercana a Belén, más o menos por esa área. Y dice que estos hombres de Bet-Semes, al ver la carreta, vienen unos levitas y recogen el arca y recogen las ofrendas que habían puesto ahí de oro, la ponen sobre un peñasco, un montículo, y con la madera del carro preparan un sacrificio y las vacas las ofrecen en sacrificio para Dios. Pero resulta que mientras esta arca estaba allí, el pueblo, pues intrigado, empezó a ir a ver el arca y andaba echando ojo en el arca a ver qué tenía y cómo era. Y resulta que a causa de eso cae grande mortandad en esa ciudad y mueren 50,070 hombres a causa de haber estado viendo y husmeando en el arca. Posteriormente a eso, pues ya esas personas tampoco quieren el arca allí y oraron muchísimo a sus muertos, ya no era algo de alegría para ellos, y entonces se la llevan a otra ciudad que se llama Kiriat Jearim y se la entregan al cuidado a un levita de nombre Abinadab. Y Abinadab la recibe y a uno de sus hijos llamado Eleazar lo ungen para que él esté al cuidado de esa arca. Entonces resulta que se queda ahí el arca por mucho tiempo, por 20 años. El nombre de Abinadab significa mi pueblo es generoso. Él era un levita de la tribu de Judá. Entonces, tras estos 20 años de estar el arca en esa casa, no se dice nada que haya ocurrido, ni bueno ni malo. Simplemente estuvo allí como depositada, como guardada, como dejada. Como secuestrada. Como dejada, porque el pueblo la dejó allí porque en la otra ciudad donde llegó pues no la querían. Entonces, estando David ya morando en su palacio en Jerusalén, él empieza a pensar que no está bien que él more en una casa de cedros muy bonita y que el arca esté en medio de una tienda.
que el arca no tenga un lugar digno. Y entonces él se propone pues edificar una casa de cedro para que allí se tenga el arca. Pero entonces el Señor se revela a David y le dice: en todo el tiempo que yo he estado contigo, que yo te saqué de que eras un pastorcito y te he traído hasta aquí a hacerte rey de Israel, ¿alguna vez yo te comisioné, te dije que requiero de una casa? No. Y de hecho, tú no me vas a levantar una casa. Ahora, yo voy a bendecir tu descendencia y a alguien descendiente tuyo, él me va a edificar un lugar. Pero entonces, David dice: bueno, no la voy a traer a construirle una casa de cedro, porque pues el Señor ya había explicado que no lo quería, y David le dice: pues tú eres el que está a cargo, tú dices que no, pues es no. Pero decide acercarla, porque esa arca, pues ellos la consideraban la presencia de Dios. Entonces, decide traerla a Jerusalén, y Abinadab y su hijo Eleazar, que era el que estaba a cargo de su cuidado, hacen igual un carro tirado por unos bueyes y ponen en ese carro el arca, y dos de sus hijos de Abinadab, que no eran ni Abinadab ni Eleazar, que era el hijo que había sido ungido para su cuidado, se hicieron cargo de su transporte. Y entonces un hijo llamado Ahío tiraba de la carreta, y en un costado, cuidando la parte trasera, iba otro hijo de Abinadab llamado Usa. Pero como este hombre Abinadab vivía en un peñasco, al irlo transportando con esa carreta por ese camino, trastabillea la carreta, y Usa, viendo que se está ladeando, pretende detenerla para que no se caiga. Pero al tocar él con su mano el arca, cae fulminado, muerto. Esto a David le ocasiona un dolor muy grande, porque pues en primer lugar él fue el que ideó que trajeran esa arca. Y entonces dice: no, ya no la vamos a mover. Algo pasó, hay que ver qué pasó, y hay que organizarnos bien, y hay que hacer las cosas bien, porque esto no puede significar más que, pues no estuvo bien, porque hubiera estado bien, hubiera sido algo exitoso, donde en vez de traernos ese resultado que esperábamos y más bien traernos una desgracia como esta, pues es que algo está mal. Y entonces cerca de allí vivía este hombre que hoy conocemos, que hoy vamos a hablar de él, que se llamaba Obed Edom Geteo. Este Obed Edom era su nombre, era como su nombre y su apellido, y Geteo significa que era de Gad. En esta porción que nosotros vamos a referir, que se encuentra en 1 Samuel 16, lo que empezamos a ver cómo los filisteos devuelven el arca y todo eso, y posteriormente en 2 Samuel 3, que es donde vemos que la transportan y que Usa toca el arca, nos explican muchas cosas para entender todo lo que más o menos está en torno a todo esto.
hay que irnos al primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos del 17 al 18, y ahí nos habla de unas genealogías. En general nosotros, con este pensamiento oriental que tenemos, cuando empezamos a ver genealogías no entendemos, ni nos parecen importantes y más bien nos parecen engorrosas, pero ya hemos hablado en otras ocasiones que para el pueblo hebreo, ellos siempre hacían referencias de sus genealogías hasta el origen, hasta Abraham. Y entonces así demostraban de qué rama del pueblo eran y que verdaderamente eran judíos. Entonces, aquí en este libro de Crónicas vemos algo de las genealogías de este hombre Obed-Edom, quien también era un sacerdote levita de la tribu de Judá y que originalmente vivía en Gad. Cuando se ve esta genealogía, se ve que la familia de Obed-Edom, que estaba en Gad, estaba formada por 68 parientes. El rey David hace venir, porque hacen designaciones de los trabajos que van a hacer los levitas, y a Obed-Edom le corresponde ser guardián de las puertas. Y entonces lo hace venir a Jerusalén, y allí es grandemente bendecido. Parte de la bendición que Dios manifiesta a sus hijos, pues era que tuvo 8 hijos. 8 hijos. Y se menciona en Primera de Crónicas 26 que él tuvo estos 8 hijos porque había sido bendecido por Dios. Eso era parte de su bendición. Nosotros sabemos que la bendición de Dios, nosotros como personas, nos movemos, recibimos y nos enriquecemos, nos gozamos en 3 esferas que les llamamos nosotros, 3 áreas que aglutinan muchos aspectos. Una es la esfera o el área de las relaciones, la otra es la de la economía y la otra es la de la salud. Parte de la salud es ser fructífero, vivir muchos años, tener descendencia. Eso es parte de la bendición de Dios en el área de la salud. En el área de la economía, pues que tus campos produzcan, que tus animales se multipliquen, porque todo eso representa riqueza para el que lo posee. Y en el caso de las relaciones, pues que las hijas se casen, que los hijos tengan buenas esposas, que padres, hijos, nietos convivan en buena armonía. Y toda esa bendición la tenía Obed-Edom desde que fue traído de Gad. Y era tan grande su familia, esa bendición en el área de la reproducción, que de su familia sola de Obed-Edom eran 62 personas. Ahora, ¿qué características tenían estas 62 personas que estaban formadas por hijos, nietos, descendencia de Obed-Edom? Que todos ellos acompañaban a Obed en el servicio, eran servidores, se gozaban en servir a todos aquellos que podían. De ahí que la bendición de Dios ya reposaba sobre Obed-Edom. Este nombre de Obed-Edom, Obed significa fiel, adorador, siervo, servicial.
yo podría decir que este Obed tenía esas 4 características. Era fiel, era adorador, era un siervo y era servicial. Entonces, cuando a él le hablan de que si pueden dejar el arca, que ya como que la gente no la quería, porque en un lugar los filisteos ya habían sufrido con ella, los del pueblo de Bet-Semes se habían sufrido con ellos, en el pueblo de Kiriat, pues se había pasado un tiempo así como que sin brillo, sin pena ni gloria, hasta que la quisieron transportar y muere Usa y les genera gran dolor también. Pero este Obed-Edom, con ese espíritu servicial que él tenía, al igual que con toda su familia, se gozan de recibir esa arca y se preparan y le hacen un lugar. Y verdaderamente, porque también este Obed-Edom, además de que tenía muchos hijos levitas que trabajaban en el servicio, también dentro de esos levitas había músicos. Entonces se ve que ellos se gozaban en ministrar. O sea, eso es servirle al arca con todo su corazón y con todo lo que tenían. Y entonces resulta que el arca la dejan en la casa de Obed-Edom 3 meses. En el otro lugar estuvo 20 años. En la casa de Obed-Edom 3 meses. Pero con una actitud tan positiva, tan de gozo, tan de amor, tan de servicio, que dice que entonces Dios bendijo grandemente en esos 3 meses a Obed-Edom y a toda su familia, que en este caso estamos hablando de los 68 siervos que vinieron de Gad y los 62 descendientes de Obed-Edom, que ya en total eran como 130 personas que habían recibido una bendición sobrenatural, una bendición que hacía que se le mencionara, o sea, no era cualquier cosa, todo el mundo se enteró que por haber recibido con esa actitud la presencia de Dios, había crecido su bendición. Tal así que aquí en el libro de Primera de Crónicas dice que todos estos parientes eran capaces con fuerza para el servicio. O sea, que servían a Dios, pero de una forma esmerada, capaces, con capacidad, con fuerza, o sea, con toda la entrega y con ese corazón de servicio. Entonces, de esta pequeña historia de Obed-Edom, Obed ya lo vimos lo que significaba, Edom es que era edomita, ¿sí? Y Geteo que era de Gad. Entonces su nombre completo era Obed-Edom Geteo, quien trajo bendición a toda su casa gracias a que él había recibido con ese corazón el arca de Dios y su presencia. De ahí a los 3 meses pues ya transportan el arca, sigue esa historia allí en Segunda de Samuel, pero será motivo de otro estudio. Ahorita lo importante de haber confrontado estos dos hospedadores del arca nos hacen reflexionar acerca de cómo puede haber una diferencia tan grande. Un hombre que lo tuvo por 20 años no le ocasionó ningún beneficio, ninguna cosa, y más bien al final de este tiempo y al final de los hechos, le trajo una desgracia como fue perder a su hijo. Muy al contrario que Obed-Edom, en un tiempo mínimo que tuvo el arca en su casa, de 3 meses, se manifestó una sobrebendición, una sobreabundancia que era visible, notoria y que se menciona, o sea,
tenía una importancia. ¿A qué se debe? Pues a la actitud de servicio. Este hombre, Abinadab, no se habla de su familia, no se habla de sus parientes, que él tuviera algo que les hubiera enseñado, contagiado, invitado. Apenas se habla de un hijo que fue nombrado para hacer el servicio y que no se esmeró porque ellos eran levitas, ellos conocían la ley, ellos sabían que el arca tenía unas indicaciones específicas de cómo ser transportada. Sin embargo, pues se les hizo más cómodo, dijo, ya la trajeron en un carro y estuvo bien, pues así le vamos a hacer igual, como los paganos. Entonces, en vez de seguir las instrucciones de Dios, pues seguimos el mal ejemplo de los paganos, porque no les pasó nada. Les pasó mientras la tuvieron mal, pero después que la entregaron en un carro, pues no hubo más problema. No, porque el Señor tiene en su palabra establecido que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Los levitas, su trabajo era conocer toda la palabra de Dios y conociéndola, obedecerla, pero no lo hicieron, ni siquiera obedecieron la palabra. Obed-edom no tan solo se gozó con la presencia, a él no le correspondió organizar su transporte ni nada, pero sirvió con esa gratitud de toda la bendición que él ya había recibido, se la manifestó a Dios en forma de servicio. Un servicio que ya había contagiado a su familia aún antes de recibir la presencia de Dios en forma de esa arca, y que claro que cuando recibieron el arca para ellos fue un acto de regocijo, una oportunidad para manifestarle a Dios un servicio más cercano. Entonces nosotros queremos tener una grande bendición. La clave está en el servicio. Simplemente por el hecho de servir seremos objetos de bendición. Y si en ese servicio logramos tener un servicio tan prestigioso, tan mostrando que produce tanto gozo, tanta satisfacción, tanto que lo hacemos por gratitud y por amor a nuestro Dios, podremos impactar las vidas de otros para que se unan a nosotros en ese servicio. Y qué mejor que a los que podamos impactar sea nuestra propia familia. Entonces, una familia que sirve unida al Señor, pues no tan solo es objeto de bendición, sino de una super bendición. Entonces, somos testigos de eso y es importante que lo compartamos para todos aquellos que no han encontrado una forma de servir al Señor. Para Él todo servicio es servicio. Así como todo pecado es pecado y Él no tiene una tasa de pecados grandes y pequeños, Él dice, pecas contra mí, eres un pecador. Me sirves a mí, eres un servidor. Me sirvas en cosas muy rimbombantes o muy sencillas. Entonces, todos tenemos al menos un don, y si no tenemos, si no lo hemos encontrado, pues decir, ¿saben qué? Voy a servir, ¿en qué? En lo que sea. Una cosa mínima, yo muevo un alfiler por el Señor, lo muevo en la congregación, lo muevo en la calle, lo muevo en mi casa, pero por causa de servicio a mi Dios, no va a quedar sin recompensa. No va a pasar inadvertido para Dios. Tenemos que cultivar ese corazón de servicio, porque el mismo Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Ese es nuestro ejemplo, ese tenemos que seguir. Vamos a despedirnos. Gracias, Padre, gracias, porque sí, las cosas, las enseñanzas son sencillas, pero útiles, Padre. Queremos realmente tener ese corazón de Obed-edom que con gozo impactaba y contagiaba a aquellos que le rodeaban para servirte
en todo, en lo grande, en lo pequeño, en lo que sea menester, a ti y a nuestros hermanos, porque a través de ellos es que te damos a ti. Tú dices, aquel que le da un vaso a uno de estos mis pequeños, a mí me lo da, y así lo tenemos que aprender a ver, Señor. Danos ese corazón de servicio en que nos semejemos a nuestro amado Cristo Jesús. Queremos servirte en espíritu, en verdad, con gozo, con gratitud, como manifestación de nuestra gratitud, Padre. Nos despedimos con gozo de este estudio, con esa petición, porque la hemos levantado a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.